Esta es la lectura correspondiente a la serie Tapa a Tapa, que consiste en la lectura devocional de la Biblia durante el año 2024. Hoy estamos en la meditación correspondiente al 29 de febrero. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que podamos juntos meditar en la palabra de Dios. Gracias a Dios que llegamos al último día del mes de febrero. Es una bendición que el Señor nos haya sostenido y acompañado durante 60 días de meditaciones, leyendo día a día la palabra de nuestro Dios. Te felicito por tu disciplina, por tu constancia y por lo más importante, por tu corazón dispuesto a que la palabra sea una semilla que se siembre en tu corazón para que dé un fruto que glorifique abundante a nuestro Señor. Cuando leemos el Antiguo Pacto, siempre nos quedan muchas preguntas por resolver respecto al significado de muchos textos, reglas, normas que el Señor estableció para su pueblo. Y al leer el Levítico encontramos muchas prescripciones que responden a las circunstancias peculiares, particulares de un pueblo que se está formando. Este es como el acta constitutiva de Israel como nación, y además un pueblo que está en peregrinar todavía sin contar con su propia tierra. Así que resulta que tiene varias peculiaridades el pueblo. Sin embargo, recuerda que hemos insistido en que hay dos cosas o una cosa que hay que mantener presente: el propósito de la ley. Un pueblo santo, apartado para Dios, y santo quiere decir también que se diferencia, es distinto al pueblo egipcio, al imperio del que logró ser liberado, y a los diferentes pueblos que se encontraban habitando Canaán. Era muy importante que Israel mantuviera su propia identidad, no solamente por razones de pureza racial o cultural, sino fundamentalmente por razones espirituales, porque son el pueblo de Dios, un pueblo llamado a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Así que continuaremos ya en la parte prácticamente final de Levítico. Estamos por terminar este libro y también continuaremos con Marcos, este evangelio mucho más enfocado en la actividad de Jesús, en sus milagros, y también continuaremos leyendo el Salmo y el texto de Proverbios que corresponde para el día de hoy. Así que mucho ánimo, seguimos adelante en el nombre de nuestro Señor. Pues vamos a pasar a la explicación de la lectura que hacemos de la Escritura cada día de la semana. Levítico capítulo 24, verso 1 hasta el 25:46. Es aquí en donde el Señor le instruye a Moisés acerca de las lámparas que están iluminando el tabernáculo tanto de día como de noche. Recuerda que dentro del tabernáculo se encontraba el candelabro
y las lámparas se colocaban sobre el candelabro y debían estar permanentemente iluminadas. Esto es un doble significado. La luz siempre significó en la Biblia la presencia del Señor, su manifestación, pero también significa, en este caso, una permanente alabanza a Dios, un culto permanente 24 por 30 o 31 o 24 por 365. Había de mantenerse permanentemente este símbolo de adoración. También, junto con las lámparas, debían colocarse 12 panes planos de harina selecta en 2 columnas. Y es el pan de la Pascua, el pan de la harina. Por eso nosotros cuando celebramos la Cena del Señor, también tenemos un pan de harina selecta y debe estar confeccionado o preparado de manera plana. No tiene forma, no tiene volumen como una galleta, sino para respetar este diseño original es un pan de manera plana. ¿Qué recordaba el pan? El pan recordaba el pacto eterno. No hemos hablado con detenimiento acerca de este concepto muy importante en la relación de Dios con su pueblo, el pacto. El pacto es el que constituye el acuerdo entre dos diferentes elementos que concilian un propósito o llegan a un acuerdo para mantenerse en una relación, en este caso, una relación sin interrupción, eterna, permanente. Así que el PAN celebra, recuerda este pacto que no se da en términos de igualdad. El pacto entre Dios y su pueblo es un pacto que sigue la figura o la forma del pacto de un rey con sus súbditos o de un jerarca con sus súbditos, en donde no hay una relación de igualdad, pero en donde sí ambos acuerdan someterse a los compromisos de ese pacto. Yo seré tu Dios, te bendeciré, dice el Señor, tú serás mi pueblo y te comprometes a observar puntualmente, cabalmente, todas las leyes que te he dado. Así que ese es el significado de este pacto eterno. Enseguida Moisés explica, introduce el texto de Levítico, un pequeño pasaje narrativo en donde se da cuenta de un hombre, hijo de padre egipcio y mamá hebrea, que estando fuera del tabernáculo maldice. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con él? Y la respuesta es dura, porque recuerda que en aquellos años la jerarquía de lo que es más importante tenía en la parte superior, hasta arriba, honrar al Señor. No había peor cosa más detestable, horrible, que blasfemar el nombre de Dios. Así que la pena va en esa proporción. Se determina una pena capital para el blasfemo y de acuerdo a lo que relata el libro de Levítico, se lleva a efecto. Además, se establecen los diferentes castigos que habría para las penas de alguien que asesinó a otro, cuando se mata a un animal, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, cuando se lastima a otra persona, y esto está bajo lo que se llama la ley del talión, que también para nosotros la ley del talión es una ley superada, ojo por ojo, diente por diente, ya no es lo que rige en el día de hoy, pero si lo ubicamos en el contexto de la historia de Israel, es un avance la ley del talión, porque lo que había antes era la ley de la selva, es cada quien hace lo que quiere, lo que puede cuando se trata de defender o de agredir a otro prójimo. También es superior cuando se trata de leyes que no respetan las normas, sino que es la ley del más fuerte. Simplemente el más poderoso avasalla al menos poderoso. Aquí se da un avance porque se establecen límites en lo que respecta a los castigos a los infractores. Y hay otra parte muy interesante,
quedaría para una profunda reflexión, que son las leyes de propiedad y de uso de la tierra que encontramos en Levítico. Encontramos la fiesta de los 7 años, en los que un año debía descansar la tierra, no debía de sembrarse ni de cultivarse, sino el cultivo debía ser lo que naturalmente provea la tierra, y ahí deberían alimentarse el pueblo. Y en la suma de 7 fiestas se llega al año 50, que es el año del jubileo. Pero también está normado, porque el año del jubileo consistía en que las personas que se habían esclavizado pues debían de dejar de ser esclavos y la tierra debería de regresar a ser propiedad del dueño original. Esto implicaba tener cuidado cuando había transacciones comerciales, porque si alguien compraba una tierra cuando estaba próximo al jubileo, pues el costo tendría que reflejar que en un poco tiempo la perdería y regresaría al propietario original. Aquí hay toda una profunda enseñanza, pero nos quedamos con lo que dice el texto. La tierra es propiedad de Dios y es por eso que regresa al dueño original, y es por eso que no hay perpetuidad en la propiedad de la tierra. Hasta donde sabemos, por lo que la misma Biblia dice y los eruditos han investigado, esta ley poco se practicó, prácticamente nunca se llevó a efecto, pero permanece en la palabra como una instrucción y que en el fondo nos da una enseñanza muy importante acerca del valor que tiene una propiedad y lo relativo respecto a la autoridad de Dios sobre todos los bienes. Dice el texto bíblico que obedecer esta ley le daría al pueblo una gran seguridad. Hay algunas excepciones que el texto que leíste o que vas a leer explica, y también se establece las normas para la esclavitud, que en pocas palabras significa que los hebreos no deben de ser esclavizados, porque fueron esclavos, y su identidad tiene como elemento fundamental que dejaron de ser esclavos, por lo cual sería incomprensible, impensable que regresaran a la esclavitud. Sin embargo, los casos de extrema pobreza o de necesidad llevó a algunos a esclavizarse. Incluso llegando a esos casos excepcionales, había reglas que debían de cuidar los hebreos respecto de esclavitud. Aquí está uno de los grandes contribuciones de la ley del Señor a la convivencia y a las normas de convivencia social, incluso respecto a la esclavitud, que aquí es una ley muy avanzada respecto a todos los demás pueblos que esclavizaban a las personas con total libertad. Llegamos a Marcos, y Marcos nos plantea un gran contraste respecto al reino. Y Marcos de manera muy clara pone esas dos historias juntas. La bendición de los niños, estos muchachitos que andaban jugando por ahí, que llegan con Jesús, y los padres quieren que Jesús bendiga a los niños, y los discípulos se ponen un poco pesados porque no quieren que interrumpan al maestro, pero Jesús les dice: no interrumpan a los niños, dejen que vengan a mí, y los bendice, y nos deja una enseñanza. El que no sea como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Y después se da cuenta de una entrevista de Jesús con un joven que era un hombre recto, un joven correcto, que tenía intereses espirituales, que era de una familia próspera, y que quería saber, de acuerdo a lo que Jesús enseña, cómo entraría al reino o tendría la vida eterna. Así que Jesús le dice: pues cumple con todo, y él ya ha cumplido con todo. Sabemos que esa es una forma exagerada de poner el ejemplo. En el caso del evangelista nos lleva a un caso de una historia en donde la exageración nos da una enseñanza. Pero Jesús le dice algo: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Esto hace que el joven pues se quede pensando si está dispuesto a vender su Mercedes-Benz y a dar el dinero a los pobres, si quiere rematar su penthouse en Puerto Cancún y rematar su yate,
para darlo todo a los que viven en las colonias periféricas de lo que yo llamo el Cancún 3, ahí donde vive la gente que ha llegado a sentarse y que viven en condiciones muy difíciles. Así que el joven pues se pone triste y se va. Los discípulos se quedan asombrados, como primero los niños y ahora este joven que no califica, ¿cómo se puede entonces entrar al reino? Y Jesús le dice, bueno, tienen razón, humanamente no es posible, pero con Dios, y aquí está la enseñanza para ti, para mí hoy, puedes entrar al reino sin ser perfecto, porque has puesto tu fe en el Dios que todo lo hace posible cuando confiamos en Él. Esta es la enseñanza que nos deja el texto de Mateo, perdón, de Marcos. Así que sigamos con el Salmo. Hoy vamos a la segunda parte del Salmo número 44. Y aquí el salmista, pues el Salmo es un salmo muy peculiar, es un salmo muy distinto, porque generalmente cuando leemos los salmos, que son salmos de confesión o de lamento, el salmista suele con total apertura y libertad, sinceridad y transparencia, pues confesar su maldad, su pecado, su condición delante de Dios. Pero aquí está justamente a la inversa. Es como un reclamo. El salmista dice, hemos cumplido con todo, no hemos roto el pacto, nos hemos portado a la altura y nos has maltratado. Has permitido que pasen, que nos atropellen, pasen sobre nosotros, hasta nos avergüenzan. Así que de manera muy diferente el salmista le dice al Señor, Señor, creo que estás dormido, te has quedado dormido para venir en pos de nuestra necesidad, para ayudarnos y despiértate, levántate y ayúdanos. Bueno, la Biblia es el libro tan humano, no oculta que a veces somos tan insolentes con Dios y atrevidos que nos incluso llegamos a decir cosas totalmente fuera de lugar. Pero aquí está un corazón que se expresa con libertad respecto a sus sentimientos. De ninguna manera nadie puede decir que ha sido tan perfecto que el Señor necesita responderle ya, pero el salmista es atrevido y le pide al Señor que venga en su ayuda, en la ayuda del pueblo pronto, porque están sintiéndose muy disminuidos y avergonzados. Llegamos a Proverbios 10, 20 y 21 y encontramos estas joyas de los proverbios. Las palabras del justo son como la plata refinada. El corazón del necio no vale nada. Estamos en un entorno cultural tan distinto, en donde la palabra está tan devaluada y la forma de expresión tan descuidada. Recuerdo cuando era estudiante allá en la Facultad de Filosofía, me tocó un profesor que estaba ya prácticamente de retiro y ofrecía eventualmente conferencias magistrales. A mí me tocó asistir a una de ellas y recuerdo muy bien el auditorio lleno de alumnos. El maestro era un español que había llegado en razón de la derrota de la República Española y era un hombre pequeño, de estatura, delgado, perfectamente bien vestido, con sus trajes, su camisa, su corbata, y de una gallardía, una posición física, una voz extraordinaria. Y se levantaba en la cátedra y daba su charla, su conferencia, y con entonación, con profundidad, con conocimiento, con enseñanza, con verdadero conocimiento. Era impresionante nuestro profesor. Se llamaba Eduardo Nicol. Cosas han cambiado y hoy hay mucha bacanería, mucha libertad para hablar, incluso hasta los noticieros, programas de televisión, y escuchamos palabras altisonantes que serían inaceptables en otro momento.
Y qué decir de los youtubers con su lenguaje y los programas de televisión que vemos con su lenguaje. Se ha perdido mucho con lo que dice Proverbios. La palabra del justo que es como la plata refinada. También así lo dice el Eclesiastés al final, cuando el predicador busca pulir sus palabras con mucho cuidado. Pero el proverbio, este proverbio antitético, remata con algo totalmente diferente. El corazón del necio, dice Proverbios, ese no vale nada. Y Proverbio remata con la siguiente frase: las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. ¿Qué decir? La precisión de lo que dice el proverbio es realmente una enseñanza muy oportuna y extraordinaria para nosotros, para nuestra vida. Quiero recordarles, invitarlos otra vez a que me acompañen en el inicio de nuestro próximo curso que tiene como título Límites. Tiene que ver con aquello que no se puede permitir en el nivel de las relaciones interpersonales entre amigos, familia, con uno mismo, nuestra vida en la sociedad. Y créanme que esta enseñanza es tan importante que si no tenerla, genera mucha culpa, sufrimiento, muchas relaciones lastimadas, rotas y abusos, etcétera, etcétera. Así que te invito el próximo domingo. Te estás en Cancún, bienvenido. Tendremos dos grupos, uno de jóvenes y uno de adultos, y también tendremos muy seguramente, probablemente, mejor dicho, un grupo para adolescentes. Así que si conoces a niños en la preadolescencia, adolescencia, pues invítalos, llévalos. También tenemos un grupo para ellos terminando nuestro culto. Están todos cordialmente invitados. Ahora también, déjenme recordarles que el próximo domingo iniciamos una serie maravillosa. Realmente creo que el Señor nos habla mucho y de mucha bendición, porque vamos a nuestro tema. No hay otro tema más importante para nosotros que Jesús. Y la serie se llama Jesús Hoy. Inicia ese domingo y nos llevará todo el mes de marzo hasta el domingo de resurrección, porque veremos a Jesús en el contexto de nuestro propio tiempo. Sin duda que el mensaje de Jesús va a trascender todas las fronteras del tiempo y del espacio. Él tiene un mensaje para los chinos, los africanos, los australianos, los neozelandeses, los argentinos, los hondureños, los mexicanos, las mujeres y los hombres, tanto hoy como ayer como mañana. Pero también tiene un mensaje apropiado para cada momento de la historia, y hoy también tenemos que escucharlo y aprender de él. Así que seguiremos con el evangelio que estamos considerando cada día, Marcos. Así que veremos historias muy hermosas de cómo él cambia la vida de los que están rotos, enfermos, oprimidos, desesperanzados, avergonzados, extraviados, pero también de los religiosos o de los fanáticos. Y lo más importante, él cambia tu vida, cambia mi vida, cambia nuestra vida. El próximo miércoles tenemos reunión de oración por Facebook a las 8 de la noche. El sábado, el día 9, a las 9 de la mañana, reunión de mujeres, y a las 5 de jóvenes. El 24 y 31 de marzo tenemos nuestra semana de pasión, muerte y resurrección, que terminamos con nuestro concierto de resurrección y nuestros bautismos, que lo hacemos nada más aquí en el mar de Cancún, algo precioso. Abril 7, nuestro aniversario 25, y el culto de la tarde es el culto especial y el banquete terminando el culto. Te recuerdo que para esa fecha esperamos llevarle a nuestra iglesia su regalo, una ofrenda por su 25 aniversario. Espero que todos estemos con un corazón generoso, dispuestos a bendecir a nuestra familia espiritual. Ánimo. Hace algunos años me invitaron a dar unas conferencias a un grupo de profesionales
de aquí del sureste del país, un hermosísimo lugar hacia el sur, hacia el rumbo llegada hacia Chetumal, un lugar en medio de la selva con un turismo ecológico. Y recuerdo que llegué un día antes a que iniciaran las conferencias y me hospedé, me acomodé, me puse mis tenis, mi short, mi playera y me salí a correr. Y como no conocía el lugar, yo dije, me voy a quedar aquí cerca porque no sé cómo están las circunstancias del camino. Y dicho y hecho, comencé a correr y en unos cuantos minutos, primera subidita y otros minutos, otra subidita. Y pensé, bueno, es tiempo de regresar. Lo bueno es que me tocan las bajaditas. Pero, oh, sorpresa, pues lo que yo sentí cuando regresé eran que seguían siendo subiditas. Así que había que esforzarnos. Lo digo esto porque Levítico puede ser un libro que para muchos les resulte una subida, porque tiene muchas reglas, muchas normas, algunas que se repiten varias veces, y cuando no le encontramos un sentido práctico a nuestro hoy, le perdemos un poco de interés, pero recuerda que es la palabra de Dios, y el Señor siempre nos habla, y créeme que en esos momentos de cuando sentimos que no hay mucha carne, el Señor nos dice tantas cosas tan hermosas de las que podemos aprender. Y lo digo porque viene otra subidita. Vamos al libro de Números. Tal vez en unos 2 días, no recuerdo muy bien la fecha exacta, empezamos con Números, tendremos nuestro resumen para tener un contexto del libro antes de empezar a leerlo y estaremos empeñados, comprometidos a no dejar de leer la palabra día a día. Ese es nuestro compromiso. Y creo que el Señor nos habla mucho, mucho y muy bien. Nos bendice en todo momento. Un abrazo para cada uno.